Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo de bendición. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que han venido aquí, Señor, con un corazón dispuesto a alabarte, a bendecirte, Señor. Y no solamente a eso, Señor, sino a que sean instruidos a través de tu palabra. Ellos han venido a escuchar, Señor, de ti. Ellos quieren escuchar tu voz, Señor, y tu voz solamente la podemos escuchar, Señor, mediante la palabra que tú nos has dejado. Señor, tu Espíritu Santo es el que guía, Señor. Hoy en esta noche, Señor, sé tú hablando, sé tú ministrando, Señor, a tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, aquellos que tienen, Señor, su alma triste, Señor, alégralos. Aquellos, Señor, que están enfermos, sánalos. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, oh bendito Dios. Danos discernimiento, abre nuestras mentes, Señor, para entender tu palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, sé tú hablando, Señor. Gracias, oh bendito Dios. Amén y amén. Démonos una palma al Señor, gloria a Dios. Cuán bello es el Señor, ¿verdad? Bello y maravilloso. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1:6. Gálatas 1:6. Cuando lo tengan me dan un amén. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Dice la palabra, Pablo le escribe a los Gálatas, ¿no? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Es maldito, así es. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente lo dice, sea anatema, sea maldito. Hermanos, nosotros vemos ahora en este tiempo que hay muchas maneras de enseñar la palabra y hay diferentes tipos de evangelio. Hermano, solo hay un evangelio, el que está aquí en las escrituras de nuestro Señor, en la Biblia. El Señor nos ha plasmado el que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo comenzaron a predicar, el que fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo. El único evangelio es ese. ¿Cuál es el evangelio? Evangelio significa las buenas nuevas del reino de Dios. O sea, de que hay una promesa para los que son hijos de Dios. El evangelio es anunciar que el reino de Dios ha venido a esta tierra y que quiere rescatar lo que se había perdido. ¿Quiénes se habían perdido? Nosotros nos habíamos perdido. Y Él ha venido a rescatar, ¿verdad? A rescatarlos y traerlos a la casa del Padre. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo, dice, pidió en herencia, adelanto de su herencia, y se fue ¿a dónde? A una ciudad lejana y hizo lo que quiso. Así también nosotros hemos ido a una ciudad lejana que se llama mundo y hemos hecho lo que nos ha venido en gana. Hemos hecho con nuestra vida lo que hemos querido, lo que mejor nos parecía, lo que buscábamos por diversión, para nosotros era gozo, y ahí estábamos. Estábamos en las drogas, en el alcohol, ¿verdad? En las fiestas, en la mundanidad, en las borracheras, en las orgías, en todo eso lo que es mundo. Pero Dios vino a rescatarnos de ese mundo. ¿Qué puso en el hijo pródigo? Puso algo, dijo, llegó un momento en que él ya sentía que mejor era estar, dice, muerto que vivir esa vida. Él miraba, estaba trabajando, cuidando cerdos, dice, apacentando cerdos, y tenía tanta hambre que incluso deseaba comer las algarrobas. No es que comió, él nunca comió las algarrobas, deseaba comerlas. Y decía, ¿cómo puedo estar deseando comer esto? Decía, si en la casa de mi padre aún los empleados, los siervos tienen pan para comer, y yo aquí en esta inmundicia.
Y comenzó a decir, iré pues a la casa de mi padre, ¿verdad? Y diré, y comenzó ya a decir un discurso para llegar hasta la casa del padre. Señor, le iba a decir, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus sirvientes. No, vengo aquí ya no como hijo, sino como siervo. Y fue, y cuando estaba en el camino, llegando a la casa del padre, el padre estaba mirando porque sabía que un día su hijo iba a regresar. Y dice que cuando lo vio a lo lejos, él fue al encuentro de él. Y dice que lo abrazó, el otro comenzó a decir, Señor, perdóname, Padre, porque he pecado. Ni siquiera le dejó terminar ese discurso. Le dijo, no te preocupes, porque tú que habías muerto, has vuelto a vida. Y le comenzó a decir a sus siervos, vístanlo, dice, con ropas limpias, póngale anillo en el dedo y calzado sobre sus pies, y maten al mejor cordero, porque hoy hay fiesta en la casa. El que estaba muerto ha vuelto a vida. El que estaba perdido ha sido encontrado. Hermano, tú y yo estábamos como ese hijo pródigo, perdidos en un mundo donde pensábamos que era bueno, que había diversión, que había gozo. Era un gozo pasajero, un gozo temporal. Pero hemos venido nuevamente a la casa del Padre, donde encontramos su amor, su misericordia, su restauración. El Señor nunca perdió las esperanzas en nosotros. Él sabía que tú ibas a venir a la casa del Señor. Hoy es ese día. Hoy es el día en que el Señor extiende sus brazos y quiere abrazarte. Pero ¿qué pasa? El enemigo no está contento con eso. ¿Qué hace el enemigo? El diablo, el engañador, el mentiroso, el asesino. Porque eso es lo que es el diablo. El diablo, miren, yo estaba viendo todas las cosas que llama, por ejemplo, le dice en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 12. Dice la palabra, capítulo 12 de Apocalipsis 12:9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Ese es el diablo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Ustedes se acuerdan en el huerto del Edén? Dice la serpiente antigua. Dice, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, entonces, al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, lo han echado del cielo. ¿Y dónde está ahora? Aquí en la tierra. Y ha venido, no solo, ha venido con la tercera parte de las estrellas, con la tercera parte de los ángeles de Dios. Esos son todos los demonios que están aquí alrededor nuestro. Y sabe que le queda pocos días, por eso está así, queriendo hacer que todos sufran el destino que a él le va a suceder. ¿Cuál es el destino del diablo, de Satanás? Es la muerte. Y no se quiere ir solo, él quiere jalar a mucha gente. Así como jaló a los ángeles del cielo, te quiere jalar a ti y a mí. Pero hermano, nosotros tenemos que ser sabios. Hay una esperanza, se llama Jesucristo, para que no irnos con ese demonio a ese lago de fuego y azufre. Dice, ese diablo, Satanás, que tiene tantos nombres, le llaman en Apocalipsis Abadón, el acusador, el adversario o enemigo, el ángel del abismo, Apolión, Belial, Betzebú, el diablo, dice, el dios de este siglo, le llaman también, el homicida, el príncipe de los demonios, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, gobernante de la tiniebla, serpiente, tentador, espíritu inmundo, el malo. Todos esos nombres tiene Satanás, y todos esos nombres es una sola persona que quiere tomarte y te quiere llevar consigo. Hermano, cada uno de los que estamos aquí hemos sido liberados de esa opresión que el enemigo tenía sobre nosotros, y aún estamos todavía en batalla, ¿verdad? Porque el enemigo no se tira para atrás y se queda callado y se queda tranquilo. No, él está buscando un instante, que tú le des una oportunidad para poder tomar y hacerte que vuelvas a la vida de antes. Hermano, si ya conociste a Cristo Jesús, no puedes retroceder. ¿Qué sucedía con el pueblo de Gálatas? Pablo les había anunciado el evangelio del reino, el evangelio de salvación, de las buenas nuevas, de que ya no eran huérfanos, sino que habían sido adoptados por el Padre, que eran llamados hijos de Dios. Pero de repente comenzaron a seguir otro evangelio.
Y Pablo se admiró y dijo, ¿cómo pueden estar siguiendo otro evangelio si solo hay uno? Hermano, en estos tiempos también sucede lo mismo. Hay otros evangelios que se están predicando y no el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese evangelio? Es el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de las riquezas de este mundo, de que te sientes, dice, que Dios quiere que tú te sientas feliz, que Dios quiere que tú te sientas bien. Hermano, Dios no quiere que te sientas feliz, eso es una añadidura de servir a Dios. Pero lo que Dios quiere es que tú le ames, que tú le obedezcas. Pero la gente en este tiempo, nosotros vemos a través de la televisión tantos predicadores enseñando un evangelio de que si estás en problemas económicos, Dios te puede dar la solución. Tienes problemas financieros, mira, Dios te va a solucionar, te va a ayudar. Entonces están buscando solamente la bendición financiera, la bendición de la comodidad. Hermano, y es necesario a veces también padecer, porque cuando buscamos a Cristo Jesús, cuando estamos en la prueba, cuando estamos en dificultades, ahí es donde buscamos al Señor. Pero si tú estás en la prueba, en la dificultad, y de repente ves en la televisión a alguien que te dice estás con problemas, te va mal en tu negocio, entonces no estás queriendo verdaderamente ser salvo, sino solamente quieres que te salve en el momento. Este tiempo es temporal, hermano. El dinero va y viene. A veces puedes estar aquí, a veces puedes estar acá. Amén. Pero como Pablo decía, yo sé vivir, dice, en la abundancia y en la escasez. Sé tener hambre y sé estar saciado en todo. Pero con todo eso yo no quito mi mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, cuando tú pones tus ojos en Jesús, no te va a faltar. Podrás tener hambre, pero ¿sabes qué? Cuando tienes hambre, Dios te da de comer. Amén. Dios te da de comer, aunque estés sin nada, Dios te da. Hermano, si tienes hambre, Dios dice que sacia nuestras necesidades, ¿verdad? Amén. Todas nuestras necesidades las sacia Dios. Entonces, ¿por qué seguir un evangelio diferente al que el Señor nos da? Hermano, ese es el evangelio de estos postreros tiempos. Son los apóstatas de la fe. Aquellos que con un corazón altivo lo único que buscan es beneficiarse personalmente, de ser ellos los bendecidos, y no les importa si el pueblo está sufriendo, no les importa y no se sienten conmovidos del problema y la situación que están padeciendo su pueblo. No, a ellos les gusta solamente, mira, cree y nada más buscan tu dinero, solamente quieren lo económico. Y de repente vemos tanta gente que ha sido engañada, que dice, yo di cuánta plata en la iglesia y todo eso y estoy quebrado. ¿Por qué? Porque siguió un evangelio que no era el correcto. Estaba buscando solamente la bendición financiera. Hermano, eso de que Dios te va a dar la mejor casa, el mejor carro, olvídate, tú no buscas la mejor casa ni el mejor carro, tú buscas al que te da amor, aquel que te recibe con los brazos abiertos. Todo lo demás es añadidura. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. El Señor sabe que tú tienes necesidades económicas, Él sabe que necesitas vestirte, Él sabe que necesitas comer, Él sabe todo eso y lo da porque eres su hijo. No puede faltar el pan en la casa del Hijo de Dios. Siempre hay provisión. Si al pueblo de Dios hasta hizo caer pan del cielo, el maná, ¿cómo no va a darte de comer a ti? Además dice la palabra que cuando tú estás en el reino de Dios, estás en un lugar donde fluye leche y miel, donde comienzas a recibir la bendición de Dios, pero es para los que son luchadores. Hermano, ¿quiénes se quedaron en el desierto? Aquellos que seguían pensando en el mundo, en la riqueza del mundo, en Egipto. Todo aquel que salió de Egipto, en el desierto sufrieron, pasaron pruebas, dificultades, tenían hambre, pero el Señor les sació de comida. Querían comer carne y los hartó de carne con miles de codornices que llegaron ahí, ¿verdad? Tenían sed y Dios hizo que salga agua de la roca, ¿verdad? Les satisfizo la necesidad. Claro que toda la necesidad se las dio. Ahora decían, pero mira, Señor, pero estamos en el desierto, mejor estábamos en Egipto. Ahí teníamos pan, ahí teníamos esto, teníamos lo otro. Y siempre quieres volver tu mente atrás. Hermano, atrás pasó. No puedes volver atrás. Tienes un futuro mucho mejor adelante. ¿Cuál era el futuro del pueblo de Dios? Llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es el futuro de nosotros? Llegar al reino de Dios y habitar con Él por la eternidad, ¿verdad? Y estamos que pasar este desierto. Este es el desierto que estamos pasando. En la tierra es el desierto, es salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Pero viene siempre gente que quiere decirte, mira, está muy lejos la tierra prometida. Necesitamos ahora un Dios que podamos ver. Y comienzan a hacer becerros de oro.
¿verdad?, becerros de oro como lo hicieron en el desierto, pero no quieren seguir la ley de Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer lo que a ellos les plazca. Con ese becerro de oro, ahí es donde está toda la mundanidad. Quieren, ¿verdad? Porque ese becerro era adoración, ¿en dónde? En Egipto. Porque ellos no lo hicieron por ignorancia, ellos sabían, ellos estaban adorando a un Dios que adoraban en Egipto. Por eso es que hicieron ese becerro de oro. Ahí dijeron, vamos a hacer lo que querramos. E incluso usaron a Aarón, el sacerdote que Dios había escogido, para que él les haga. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que Dios, a los que han sido llamados para predicar su palabra, a esos los usa para hacer becerros de oro, para que vean la gente riquezas. No solamente quiere ver eso, hermanos, pero todos ellos fueron castigados, todos ellos fueron muertos. ¿En dónde? En el desierto. Y todos los que salieron de Egipto para la tierra prometida perecieron. Solamente pasaron 2 nada más, ¿verdad? Pasaron Josué y Caleb, los únicos que creyeron en la palabra de Dios y pudieron gozar de las bendiciones de esa tierra prometida. Hermanos, nosotros aquí, los que estamos aquí, somos Josué y Caleb. Somos guerreros, somos vencedores, somos aquellos que luchamos por las bendiciones de Dios y creemos en Él. Hermano, y cuando Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, a Josué lo pusieron por líder, ¿verdad? El espíritu de Moisés estaba sobre Josué y le dijo al Señor, sé valiente, no, esfuérzate y sé valiente. Y acá rato le decía, esfuérzate y sé valiente, no dejes la palabra, le decía, no te apartes de esta palabra. Ese es el de que no nos apartemos de la verdadera palabra de Dios. Dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, escudriña las escrituras y todo lo que hagas será prosperado. Hermano, cuando tú estás en las cosas de Dios, todo lo que tocas es prosperado. Amén. Todo lo que tocas, si tú estás en un lugar, ese lugar es de bendición porque estás tú ahí. Amén. Hermano, ¿no te has dado cuenta que a veces entras a un lugar y está vacío? Y de repente entras y de repente todo el lugar se llena. ¿Por qué? Porque ha llegado la bendición a ese lugar. La vez pasada, el otro día estaba yo en un restaurante, me voy ayer con mi tía que me invita, estaba vacío. Llegamos ahí y de repente ¡bum!, se llenó todo el lugar. ¿Por qué? Porque la unción de Dios está en ti. Hay favor y donde tú estás es bendecido toda esa área. Hermano, tú eres de bendición para la empresa donde trabajas, para tu jefe tú eres de bendición. Tú eres de bendición para la casa donde tú habitas. Si hay personas extrañas en esa casa, tú eres de bendición para ellos. ¿Por qué? Porque tú eres un escogido de Dios. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres un príncipe de Dios. Si Dios es rey, ¿quiénes son sus hijos? Príncipes. Somos príncipes de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos pone por lugares de gran bendición, pero solo aquellos que verdaderamente siguen su voluntad, siguen el evangelio que dejó nuestro Señor Jesucristo y fue dado a sus apóstoles y ahora ha venido a nosotros. Hermano, la gente busca siempre lo más fácil y el camino del Señor no es fácil, pues. Hay cosas que hay que dejar, hay cosas que te van a doler y dices, no, pero yo estaba acostumbrado a hacer las cosas así. No, Dios quiere que la hagas diferente. Dios quiere que comiences a dejar cosas que te pueden retrasar tu bendición. A veces no lo entendemos porque decimos, no, pero es que yo toda la vida he hecho eso y toda la vida, pues, y estás ahí, no quieres soltar. Y de repente Dios te dice, suelta eso que te está impidiendo seguir creciendo. Suelta porque yo tengo algo mucho mejor para darte. Suelta ese orgullo que te impide crecer. Suelta ese rencor en tu corazón porque yo te quiero dar bendición, te quiero dar amor a los demás. Porque hay cosas que retrasan nuestro crecimiento, el rencor, la falta de perdón, todas esas cosas retrasan nuestra bendición. Hermano, ¿cómo es que un hombre de 80 años, que era Caleb cuando pasó, ¿verdad?, a la tierra prometida, un hombre de 80 años dijo, mira, yo quiero ese lugar para mi hogar, ese lugar donde habitan gigantes, yo quiero Hebrón, dijo. Hebrón era una ciudad donde habitaban gigantes, ¿verdad? Goliat era un enano ahí contra eso, porque Goliat era uno de los descendientes de los gigantes, pero en ese momento Hebrón era una ciudad donde habían gigantes, que ellos mismos cuando fueron a visitar esa tierra dijeron que eran como langostas, dicen, comparado, dice que los podían hasta pisar. O sea, era gente de gigantes, un pueblo de gigantes, y ese hombre de 80 años dijo, yo quiero ese lugar, ¿no? Ajá, sí. Eran gigantes, de verdad, eran gigantes. A veces la gente dice, no existían los gigantes. Existían los gigantes, hermano.
Ahí había un rey que tenía, dice que dejó la cama en una cama de fierro, de hierro, dice gigante. Imagínense pelear con un gigante. Pero el Señor, aunque sea gigante, mira, cuando más grandes son, más fuerte caen. Amén. ¿Verdad? Porque Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti, hermano? Amén. Entonces, ¿para qué busca la gente otro evangelio? Lo busca solamente para su comodidad. El pueblo de Gálatas estaba buscando su comodidad y buscaron otro evangelio. Pablo comenzó a exhortarlos, le decía, ¿por qué han buscado otro evangelio? Le decía, mas si aún un ángel, ni nosotros, o un ángel del cielo anuncie, dice, otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Hermano, no nos dejemos endulzar los oídos por gente que viene a prometerte cosas solamente de este tiempo, temporales. El verdadero evangelio es que tú tengas la vida eterna. Dice que el Señor Jesucristo, dice, yo en Juan, ¿verdad? Juan 3:16, que esa es la mejor manera de poder ver lo que Dios ha prometido a nosotros. Dice la palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso es lo que el diablo ha estado diciendo a todo el mundo. Mira, tú ya estás condenado, tú no tienes arreglo, tú ya te vas al infierno. Eso es lo que el diablo, el engañador, el mentiroso, el asesino por naturaleza, el que ha estado diciendo siempre eso. Sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo. Dice, el que en Él cree, y tú y yo hemos creído, no es condenado. Pero el que no cree, ay Señor, el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice, y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo, Jesucristo, la luz vino a esta tierra. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nadie quiere que descubran las cosas que tú haces en la oscuridad, en lo escondido, ¿verdad? Cuando por ejemplo hay gente que hace lo malo y dice, no, yo no quiero que nadie se entere, y ahí se mete, se hace las cosas a escondidas. No quiero que mi familia sepa lo que yo estoy haciendo, y se va por los lugares escondidos que los haga, y su familia piensa lo mejor, pero por dentro están contaminados en pecado y hacen las cosas escondidas. A veces ya son tan conchudos que ya se muestran tal como son, pero al comienzo es a escondidas, pues. Claro, ya cuando el enemigo que sepa el mundo, dice lo que yo soy, y ya no le importa nada. Pero cuando está el enemigo contaminándolo, primero hacen todo a escondidas. Todos lo hacen a escondidas. ¿Por qué dice aborrece la luz? Porque la luz alumbra la oscuridad y son mostrados tal como son. Ante Dios nadie puede esconder su pecado. Dios es luz y Dios te habla y te dice, yo sé tu pecado, pero quiero limpiarte ese pecado. Yo quiero sanarte. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Todos los que hacemos, hermano, y venimos a la luz, al reino de Dios, nuestras obras son manifiestas. La gente va a ver el fruto de lo que nosotros estamos haciendo, y las tenemos que mostrar. Por ejemplo, el testimonio que ha dado mi hermana. Ella de las tinieblas vino a la luz y está mostrando lo que la luz ha hecho con ella. Ha cambiado su vida, ha restaurado su matrimonio, le ha dado una hija de bendición, ¿verdad? Porque esa hija que ha venido ya diferente, porque ha venido en la unión y en el mismo sentir cuando el Espíritu de Dios estaba ya con ellos, ¿verdad? Mostrándose, trabajando, ¿verdad? Así es, la profetiza, ahí está. Amén. Hermano, eso es lo que sucedía con los Gálatas. Los Gálatas estaban buscando otro evangelio, y viene Pablo y los exhorta. Le dice en el versículo 1:10 de Gálatas, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermano, mucha gente dice, no, mira que yo no quiero seguir el evangelio de Cristo porque en mi casa pues somos todos de una religión y que van a hablar de mí y van a hablar de esto y van a decir lo otro. ¿Para qué te cambiaste de religión? Hermano, nadie se cambia de religión, todos creemos en un solo Dios. Lo que pasa es que hay gente que cree en ese Dios
pero solamente cree, pero no hace la voluntad de Dios. Otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Porque todos pueden decir que existe Dios. Sí, existe Dios, pero estás haciendo la voluntad de Él, es muy diferente. Muchos dicen, sí, Dios existe. Otros todavía dicen, Dios no existe, y mentira. Porque llega un momento en que después comienzan a clamar a Dios. Esos que dicen ser ateos no son ateos. En el momento de dificultad están mirando hacia arriba, ¿verdad? Es así. Hermano, lo que Dios hizo en esta tierra fue tremendo. Dice que Dios ha dado, el día de ayer estuvimos en la casa de mi hermana, ¿verdad? Sandrita, y estudiando la palabra. El viernes también aquí estuvimos estudiando, y Dios puso esto en mi corazón del misterio que Dios ha revelado a los hombres. Es el gran misterio que Dios ha revelado, y eso está en primera de Timoteo, capítulo 3, 16. 3:16 de primera de Timoteo. Cuando Pablo, por ejemplo, fue tumbado del caballo cuando iba, ¿verdad?, a Damascus a chapar a tanto cristiano, ¿verdad? Porque él decía pues que ellos eran blasfemos. El camino a Damascus, dice, con cartas de la sinagoga para autorizándolos a traerlos, para mandarlos a muerte a todos aquellos cristianos, ¿verdad?, seguidores de Cristo. Dice que se le apareció ahí camino, el Señor se le presentó como una luz, dice que lo cegó. Y en ese momento que fue cegado, Dios comenzó a obrar en él, hasta que vino, ¿verdad? Y fue abierto sus ojos, pero él fue instruido todo ese tiempo por el Espíritu Santo de Dios. Dios le comenzó a mostrar misterios de Dios y se los comenzó a revelar. Dice que después de 3 años de lo que aconteció, recién fue a Jerusalén a hablar con Pedro, ¿verdad? Fue a hablar con Pedro, y Pedro estuvo solo 15 días, creo, ahí con Pedro. Después estuvo con Juan también. Pero en realidad el evangelio que él predicaba no fue instruido por los apóstoles, fue el Espíritu Santo mismo que le comenzó a enseñar, le comenzó a dar revelaciones tremendas. Dice aquí en 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, es un misterio grande, ese no es cualquier misterio, es el que estaba escondido durante muchos años, estuvo escondido. Ni los ángeles de Dios lo conocían, y menos aún los demonios. Porque dice que si hubieran conocido que ese Cristo de la gloria que estaba aquí en la tierra era el Hijo de Dios, verdaderamente era el Cristo, el que a través de esa muerte iba a salvar a tantos, nunca hubiesen crucificado a Jesús, ¿verdad? Pero como no lo sabían, porque era un misterio y que fue revelado para nosotros, dice la palabra 3:16, dice, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios grande, poderoso, tremendo, de repente se hizo pequeño y fue manifestado en carne. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles fueron los primeros que comenzaron a anunciar, Hosana en las alturas, ha venido el Rey, ha venido el Salvador a esta tierra. Le decía a los pastores, vayan y adoren al Señor. Y cantaban, dice, millares de ángeles cantando cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Ahí llegó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Dice, creído en el mundo, porque todo el mundo está creyendo. Ahora hay más iglesias, hermano, gente que está creyendo, arrepintiéndose de sus pecados para servir al Señor, y recibido arriba en gloria. Ahí está el Señor, esperando venir por ti y por mí. Hermano, ese Cristo de la gloria se ha manifestado en carne. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver a Dios. A Dios nadie le ha visto, porque Dios es espíritu. Entonces Dios se ha manifestado en carne, y es más, ahora tiene un cuerpo glorioso. Ese es Jesucristo, ¿verdad? Ese Dios ha venido a esta tierra, ¿verdad? Ha dado su vida por ti y por mí, ha sido llevado al cielo y está esperando volver. Y nosotros, por eso que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios estaba, ¿en dónde? En Jesús. Jesús, en otras palabras, es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. ¿Quién no cree que Jesús es Dios? Jesús es Dios. Él es el Dios manifestado en carne. Entonces, como no podíamos ver al Dios Espíritu, entonces veíamos a Dios a través de Jesús. Por eso que sus discípulos le decían, Señor, dice, muéstranos al Padre para que podamos creer. Dice, ¿cuánto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen? Le dice, yo soy, le dice, yo soy.
El yo soy el que soy. Yo soy. Dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Cuando me ven a mí, están viendo al Padre. Ese es, hermano, el misterio de la Trinidad, que no lo entiende la gente. 3 en 1, ¿cómo es eso? Pues Jesús es Dios hecho carne. Ahora en este tiempo no lo podemos ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está arriba. Pero Jesús ha venido a esta tierra. ¿Cómo? Como el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo que está aquí en medio es Jesús en espíritu. Jesús está aquí, dice, donde 2 o más están reunidos en su nombre, yo estoy ahí. Jesús decía, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. O sea, Jesús es el que está aquí. El Espíritu Santo es Jesús. El Padre es Jesús. Cuando habla, por ejemplo, en Isaías 9, ¿verdad? El libro de Isaías, justamente ayer estábamos hablando de eso porque es bueno entenderlo. Ya para terminar, gloria a Dios. Isaías capítulo 9. Dice 9:6 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice. Y se llamará, ese niño que nació, ese hijo que nos ha sido dado, dice, el principado, o sea, todo el principado sobre él, ¿verdad? Dice, sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable. Porque ¿quién es el niño que vino aquí a nacer? Jesús. Y su nombre de Jesús es admirable, consejero. Dice, Dios fuerte. Jesús, Dios fuerte. Dice, Padre eterno. Ya está diciéndolo ahí todo. Él es el Padre eterno. ¿Quién? Jesús, el niño que nació, que vino a esta tierra. Él es el Padre eterno. Cuando Él mismo nos enseñaba cómo debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Él es el Padre eterno. Príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Dice, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mira, eso es lo que Dios es. Dios, cuando tú hablas de Dios, estás hablando de Jesús. Por eso que dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. En el nombre de Jesús. Jesús es Dios. Cuando alguien te dice, ¿y cómo se llama Dios? Se llama Jesús. Ese es el nombre de Dios. El nombre en el Antiguo Testamento es Jehová, Jehová, Yahvé, o como le quieras llamar. Es más, los judíos no le llamaban así porque dice que no podían pronunciar el nombre de Dios porque tenían labios inmundos, no podían pronunciar el nombre de Dios y le llamaban Adonai, que significa el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, ¿verdad? Todos esos nombres tenía el Señor. Pero Dios ha revelado el nombre de Dios. En un momento en Isaías dice, se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero el Espíritu le dijo, no vamos a ponerle Emmanuel, vamos a ponerle Jesús. Ese es el nombre que está sobre todo nombre. En Él está el reino. En Él está todo. En Él está la vida. Por eso Él decía, yo soy la vida, ¿no? La verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hermano, ese es el evangelio que nosotros estamos predicando. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que tener cuidado que vengan apóstatas, que vengan aquellos que vienen a predicar un evangelio diferente, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Dice en 1 Juan 1:4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira, prueba los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿cómo lo vas a probar? Aquí nos dice también, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo el mundo que dice que Jesucristo ha venido, que Dios se ha hecho carne, que es Jesucristo, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mira, el anticristo ya está en el mundo. Ese es el otro evangelio que están predicando, ¿verdad? Así es. Imagina, Jesucristo lo toman como algo y al Espíritu Santo lo ponen como una fuerza. Hermano, el Señor nos dice en este tiempo, en Apocalipsis capítulo 18, ya para terminar,
18:4, Apocalipsis 18:4 dice: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Mira, eso viene contra la Babilonia, ¿verdad? Con la iglesia de este mundo, la que ha estado engañándonos durante tanto tiempo, ¿no? Haciendo idolatría, que nosotros comenzamos a idolatrar imágenes y todo eso. Le dice: salgan, pueblo mío, de ahí, para que no seáis partícipes del castigo que viene sobre ellos. Dice: oí una voz que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermano, Dios está llamando a mucha gente que salgan del mundo para que no sean partícipes de tantos pecados. Hay un reino de Dios que se está predicando aquí en este tiempo. Ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que quiere darte vida, quiere restaurar tu vida, tu matrimonio, ¿verdad? Él quiere darte una nueva esperanza de vida, sobre todo lo que el más preciado regalo, vida eterna con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es religión, es una relación, es una comunión con Él. Amén. Gloria a Dios. Padre que estás en gloria, te damos gracias, oh bendito Dios, por tu bendición, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos rescataste, Señor, de las tinieblas y nos has traído, Señor, al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí estamos delante de tu presencia para hacer tu voluntad. Somos vasos de barro, Señor, delante tuyo. Señor, úsanos para toda buena obra. Úsanos, Señor. Queremos ser, Señor, agradables, Señor, delante de ti. Y solamente podemos agradarte mediante la fe que tenemos, Señor. Y tenemos fe, Señor, en ti. Sabemos, Señor, y tenemos fe que aunque estemos pasando pruebas, tú nos sacas, Señor, adelante. Aunque estemos enfermos, tú, Señor, nos sanas. No solamente en sanidad en el cuerpo, sino en nuestra alma, Señor, que es la principal. Señor, porque tú mismo dijiste: no teman lo que mata el cuerpo, sino teman lo que mata el alma. Señor, porque aquí estamos delante de ti, Señor. Sabemos que nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, tiene esperanza de vida eterna. Este cuerpo, Señor, va a perecer. Este cuerpo es temporal, Señor, pero lo que está dentro de nosotros, Señor, es eterno. Gracias, oh bendito Dios. Señor, y te pedimos en esta noche por aquellos que están pasando dificultades, problemas, Señor, sobre todo con la salud. Sobre tu hijo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Lucianito, quien está ahí en esa cama de hospital, Señor, en cuidados intensivos. Señor, estamos viendo que la mano tuya, Señor, está sobre él, que está progresando poco a poco, Señor, pero yo sé, Señor, que tú vas a cortar los tiempos. Lo que podía ser una recuperación de varios meses, Señor, tú lo vas a hacer en pocos días. Señor, gracias. Igualmente con tu hija Cocho, Señor, que seguimos declarando, Señor, que ella está sana en el nombre de Jesús, que los resultados de esa tomografía son favorables, Señor. Vemos que tu mano, Señor, está en ella, en el nombre de Jesús. Y sobre todo aquellos, Señor, que están aquí y que tienen un familiar enfermo o que están pasando alguna enfermedad, Señor, tócalos en el nombre de Jesús. Sánalos, Señor, para que vean, Señor, la manifestación de tu poder y de tu gloria. Gracias, oh bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle unas palmas al Señor.